Muy buenas noches, estimados hermanos y amigos. Una vez más, estamos aquí en sus hogares. Y a mí me da mucho gusto y es una bendición muy especial para mí poder comunicarme con ustedes a través de un mensaje de la palabra de Dios. Creo que en esta noche Dios nos dará una enseñanza muy importante que puede aclarar muchas dudas que tiene mucha gente en este tiempo a causa de mucho alboroto que hay acerca de un acontecimiento que está tergiversando la verdad de Dios y está desviando la fe de muchos creyentes, y creo que con la ayuda de Dios hoy queremos quedar muy claros acerca de esto. Quiero citar un pasaje en el libro de Tesalonicenses capítulo 2. Voy a leer pausadamente este pasaje para que lo vayamos comprendiendo. Dice así la bendita palabra de nuestro Señor. Dice Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces te manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Vamos a dejar aquí esta lectura. Esta lectura es bien interesante, tiene mucha doctrina, mucho conocimiento, mucha profecía también. Miren, no hay cosa más hermosa que un hijo de Dios, que un verdadero hijo de Dios cumpla con esa palabra que el Señor Jesucristo dijo una vez. Dijo: escudriñad, dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. El Señor Jesucristo es el espíritu de la profecía, así dice en el libro de Apocalipsis. Pero Él manda a escudriñar, no a simplemente leer, sino a escudriñar significa profundizar, analizar, pedir la revelación del Espíritu Santo. Si uno tiene dudas, preguntar, consultar con sus líderes religiosos o simplemente en oración pedirle a Dios que le muestre con certeza esa verdad. Dice que nosotros tenemos la palabra profética más segura, dice el apóstol San Pedro, a la cual hacemos bien, dice, en observar, en ver, ya, como una lámpara que está en un lugar oscuro para que nos ilumine. Hay una palabra profética perfecta, segura para los hijos de Dios. Hay cosas importantísimas en la historia de la iglesia que Dios las ha revelado a través de su Espíritu Santo. Él, antes de irse, dijo que iba a enviar el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Él nos iba a llevar, nos iba a conducir a todo lo verdadero. Incluso Él dijo, antes de irse: hay cosas que no les puedo decir ahorita porque no las pueden entender, pero más adelante, cuando venga mi Espíritu, Él les va a dar a conocer toda la verdad.
Entonces aquí nos topamos con un pasaje, había un alboroto en esa época de Pablo, donde se empezaron a levantar un montón de rumores de que el Señor ya venía, ya va a venir, ya. Y entonces todos estaban alborotados y algunos estaban haciendo hasta locuras, ya no querían trabajar, otros querían estar solo en la iglesia, solo orando. Y entonces Pablo cuando vio eso les dijo, no es así. Miren, no se confundan, no causen alboroto y estén afanados ahí con ese rumor que hay de que el Señor ya va a venir, porque van a haber señales importantes antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sí va a venir el Señor. Él prometió regresar por su pueblo. Prometió preparar un lugar para que donde Él esté nosotros podamos estar. Pero el día y la hora no lo dijo tampoco. Y Él mismo dijo, ni yo lo sé, solo el Padre, ni los ángeles lo saben, sino que solo el Padre es el único que conoce el día y la hora. Entonces no se alboroten de que ya va a venir, que el mes entrante, que el año entrante, y hay algunos que se ponen a ver la numerología y empiezan a deducir fechas y fracasan. Miren cuántos falsos profetas han profetizado de que el día del Señor va a venir el año entrante, en tal fecha, y después que en tal fecha, y muchos se han equivocado y no pasa nada. Eso de estar calculando fechas para que el Señor venga, eso es un engaño del diablo, no es así la cosa. Entonces el Señor nos establece, está pasando lo mismo en este tiempo. Mucha gente está alborotada y por los acontecimientos físicos que hay, los acontecimientos naturales y muchas guerras, rumores de guerras, terremotos, explosiones volcánicas, dicen, es que ya va a venir el Señor, ya ahorita. El Señor dijo, cuando estas cosas empiecen a suceder, todavía no es el fin, dijo, es el principio de dolores. Y cuando eso empiece a suceder, y si ustedes son de la fe y creen en mí, solo levanten su cabeza, porque su redención está cerca. Pero no dijo ya ahorita. Hay muchas sectas y muchos rumores ahí que ya ahorita, y entonces la gente está intimidada y muchos empiezan a ir a las iglesias, no porque amen al Señor, porque tengan necesidad de Él, sino porque tienen miedo. El Señor no quiere que le sigamos o por miedo, o por intimidación, o por coerción de familiares, o de pastores, o de congregaciones. No, hay un llamado espiritual para cada uno de nosotros. Y eso no es llamado de hombre. Claro, Dios utiliza a sus siervos para eso, pero es el Espíritu Santo el que lo va a ir a buscar a usted y le va a redarguir la conciencia, y usted va a oír la palabra, y un día de estos usted le va a entregar su vida al Señor, porque Él lo fue a buscar ahí donde estaba. Pero si usted por miedo lo está haciendo, o hay supuestos profetas que tratan de meterle miedo a la gente, de decirles que conviértase ya, porque ya el Señor ya va a venir y tal vez hoy venga, puede ser, pero esa no es la forma correcta de que alguien se convierta. Yo estoy convencido, porque fue mi propia experiencia. A mí me decían, yo iba a las iglesias y casi me retorcían el brazo para que yo aceptara, me obligaban a que pasara al frente, yo no sentía nada. Pero una noche, después de leer la Biblia, después de reflexionar mucho sobre el Señor me habló a mi corazón y me hizo el llamado. Así como aquel silbo suave y apacible que oyó Elías en aquella cueva, el Señor me habló y me hizo la invitación de arrepentirme y de entregarle mi vida, y sentí algo tan especial. Sentí que era el Señor, la voz del Espíritu Santo. Ahí caí de rodillas, ahí derramé mis lágrimas, ahí le pedí perdón al Señor y sentí la paz de Cristo, y ahí empezó mi carrera como un hijo de Dios y ahora como un siervo de Dios. Eso de estar forzando o intimidando a la gente, eso es malo, eso no sirve. No es bueno, no es una buena estrategia, digamos. ¿Ya? Lo que Dios quiere es de que prediquemos en tiempo y fuera de tiempo, que le hablemos a la gente del Señor, que le mostremos el camino, pero no podemos meterlos a la fuerza, ni por miedo, ni ofreciéndoles dinero. Ahora ha cambiado la técnica en muchas iglesias, porque les ofrecen riquezas, les ofrecen carros, les ofrecen casas, les ofrecen negocios, el evangelio de la prosperidad, que es un gran engaño también, y la gente por ambición, por salir de sus deudas, por querer ser ricos, pues se meten a eso,
Y tal vez les funciona, pero yo creo que no es Dios el que les está favoreciendo ahí, porque Dios no va a comprar a nadie, no les va a pagar a nadie, ¿ya? Él decía, el que quiera venir en pos de mí, el que quiera, voluntariamente, simplemente niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es el mensaje de Cristo. Pero ahora lo han cambiado, están como que ofreciendo muchas dádivas para que la gente se convierte, y claro, miles de gente se convierten, pero no los están llevando realmente al reino de los cielos. Ahora, volviendo a este tema, la gente estaba alborotada porque decía, ya va a venir el Señor, y Pablo dice, momento, él pudo discernir el espíritu que se estaba moviendo dentro de las congregaciones. Dijo, no, momento, les dijo. Y ahí fue donde les escribió esta hermosa carta. Y les dice, pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, o sea, nos vamos a reunir con Él, va a venir, nos vamos a reunir con Él, os rogamos, miren cómo dice Pablo, os rogamos que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Miren, cuando un cristiano está bien formado, cuando un cristiano tuvo un genuino encuentro con el Señor, uno de sus primeros instintos es orar, clamarle a Dios. Otro es alimentarse con una palabra sana, con una doctrina sana. Otra es predicar ese evangelio sano, ¿ya? Y tiene una fe auténtica, una fe no fingida, como la que tenía la abuela de Timoteo y la madre de Timoteo. Dice que esas mujeres tenían una fe no fingida, era una fe real. Cuando uno está bien formado en el camino de Dios, no cambia de parecer, porque ahorita se han levantado un montón de aires, de doctrinas, de filosofías, de evangelios filosóficos, de evangelios de la prosperidad, de evangelios de la emotividad, y muchos que no están bien firmes agarran eso y se salen de la realidad espiritual y fácilmente caen en el engaño. Imagínense que últimamente se ha sabido la noticia de que muchos líderes religiosos, incluso muchos artistas, entre comillas, cristianos, se están volviendo ecuménicos. Y otros que ya no quieren cantarle a Cristo, sino que ahora le quieren cantar al mundo porque ahí ganan más dinero. Están corrompiendo. Pero ¿cuál fue la obra del diablo ahí? Primero, de alguna vez obtuvieron un gran talento, porque yo he escuchado esas alabanzas y son buenísimas. Quizá fueron originales de Dios. Pero poco a poco el mundo los sedujo, la fama, la vanagloria, el dinero, y entonces se ensoberbecieron. Y cuando tomaron el control de las masas, porque las masas son muy manipulables, eso se llama manipulación de masas. Ya cuando se dieron cuenta que tenían un montón de fans, ¿ya? El Señor Jesucristo no quería tener fans, Él quería discípulos que llevaran su cruz. Pero estos se ponen felices entre más les gritan esos festivales cristianos que hacen, que son una gran farsa realmente. Todo eso se va a acabar. Cuando el Señor destruye a Babilonia, dice que ya no habrán cantores, ni arpistas, ni trompetistas, y Babilonia se va a quedar vacía y quemada, y todos estos se van a quedar sin chance. Pero todos estos están manipulando a las masas y las están desviando a otro evangelio que no es el evangelio de Cristo. Cuando alguien está bien formado espiritualmente, cuando alguien está en la roca, cuando alguien conoce a Dios, cuando alguien conoce a Cristo, cuando alguien tiene comunión con el Espíritu Santo, cuando alguien es templo del Espíritu Santo, no se deja mover fácilmente. No se deja mover por cualquier viento de doctrina. Ahora vienen doctrinas de Oriente, se mezcla el yoga con el cristianismo, el gnosticismo con el cristianismo, hay una mezcla de hechicería también, porque hay hechiceros metidos en las iglesias con doctrinas raras, esa gente que avienta a la gente para atrás y las hace temblar, y eso no es de Dios, eso no está en la palabra de Dios. Díganme, búsquenme un pasaje cuando Jesucristo a su pueblo que ya había redimido lo estaba tirando para atrás, soplándoles y diciéndoles chau, chau. No, eso es mentira, eso no es de Dios.
O gente contorsionarse. Los endemoniados sí se contorsionaban, los endemoniados sí caían echando espumas. Y muchos dicen, ese es el Espíritu Santo. Eso no es el Espíritu Santo. Entonces, si usted está bien fundamentado en la palabra, si usted es una gente de oración, tiene comunicación con el Padre, no se va a dejar mover por ese tipo de evangelios modernos. Un día Pablo le escribe a los Corintios, dice, estoy maravillado, dice. Estoy maravillado cómo tan pronto ustedes se han separado de Cristo. Yo tengo celo de ustedes, porque quiero entregarlos como una virgen pura a Cristo. ¿Ya? Pero ustedes, les dice, se pusieron a oír otras doctrinas diferentes a las nuestras y bien las recibieron. Les vinieron a ministrar otro espíritu y bien lo reciben. Les vinieron a dar otra palabra y bien la reciben. Les vinieron a presentar otro Cristo y bien lo recibo. Me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así vuestros sentidos ya están siendo extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y no es maravilla, dice, porque Satanás se viste como ángel de luz. Acuérdense que él fue un ángel de luz en un tiempo. Cuando no había pecado era un querubín, un grado altísimo, muy cerca de Dios. Querubín protector le llama la Biblia. O sea, era alguien que estaba ahí en la presencia de Dios. Pero se corrompió. Y entonces, por traidor, el Señor lo echó fuera. Pero todavía tiene esa habilidad de convertirse como que si fuera un ángel de luz. Y dice que a sus ministros también los viste como que si fueran apóstoles verdaderos, pero no lo son. Pero la gente los oye y la gente los adora, los alaba, los sigue. Y eso no es así, hermano. Yo les aseguro que si Jesucristo volviera a venir como un carpintero, como vino hace 2000 y pico de años, la gente no lo recibiría, no les gustaría un Cristo así. ¿Por qué? Porque ahora la gente quiere un gran hombre, un hombre rico, un hombre bien parecido, un hombre muy elocuente, un hombre muy gracioso. Eso es lo que quiere la gente. Les aseguro que si Jesucristo o Juan el Bautista vinieran, ni los dejarían entrar a las iglesias para que predicaran. Tendrían que predicar afuera. ¿Ya? Imagínense una de esas iglesias, esas mega iglesias, que se apareciera un hombre sencillo, pero lleno del Espíritu Santo, y que tocara la puerta y dijera, miren, yo traigo una palabra de Dios para ustedes. Ay, no, lo sacan fuera, no lo dejarían. ¿Ya? Entonces, hay mucho engaño en este tiempo. A eso se le llama apostasía. Apostasía es separarse poco a poco del evangelio verdadero y tomar un evangelio falso. Ahí en el libro de Gálatas el apóstol Pablo dice, miren, les dice, tengan cuidado con lo que están recibiendo. Ustedes comenzaron por la fe, comenzaron por la gracia, y de la gracia han caído. Los que se quieren justificar por la ley, dice, ya cayeron, dice. Ahora tengo que volver a sufrir dolores de parto otra vez por ustedes hasta que Cristo vuelva a ser formado. O sea, ustedes son simples, se dejan mover fácilmente. Pero antes de eso les dice, si uno de nosotros llegara a ustedes a darles otro evangelio, el tal sea anatema, o sea, maldito, dice. ¿Ya? Si yo viniera y les dijera, miren hermanos, fíjense que no era así la doctrina, les voy a cambiar acá, a mí me caería esa maldición, dice. ¿Ya? Y si viniera un ángel del cielo, miren qué tremendo, si descendiera un ángel del cielo a predicarles otro evangelio, el tal sea maldito, dice. Porque no hay otro evangelio, sino este que nos ha dado el Señor Jesucristo, el cual hemos tenido cuidado de predicarles con mucho celo, con mucha autoridad, porque es el único evangelio que va a llevar su alma a la eternidad. De ahí todo lo demás los va a condenar. Eso se llama gran apostasía. O sea, no se dejen mover ni por carta, ni por espíritu, ni por palabra del evangelio que ya les dimos. Hay una gran tendencia en mucha gente cristiana a cambiar, se van de iglesia en iglesia. Es que allá predica más bonito aquel, allá predica aquel. Y es un evangelio que no transforma a nadie. Es una mascarada nada más. Pero el verdadero evangelio de Cristo, ese transforma a las personas. Aquella persona que
que antes andaba en pecados oscuros, en tinieblas, aquel adúltero, aquel fornicario, aquel avaro, aquel soberbio, aquel violento, son transformados. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. La vida vieja tiene que pasar. Cuando hay un evangelio poderoso, transforma las almas, transforma a las personas totalmente. Pero hay una ceguera espiritual tan grande. Tengan cuidado, no se dejen mover por todos esos que andan diciendo que ya ahorita va a venir. El Señor sí va a venir, y seguro que va a venir, pero nadie puede decir ya el mes entrante, dentro de un año. Ustedes espérenlo, ustedes velen toda la noche, porque no saben si al empezar la noche, a medianoche o en la madrugada va a aparecer el Señor. Ustedes estén velando, ¿ya? Pero no se dejen mover, porque el Señor no va a aparecer sin que se manifieste lo que se llama la gran apostasía. Y la gran apostasía la estamos viviendo en este momento. Hay muchas congregaciones y religiones que son apóstatas. Totalmente. Hay quienes que le arrancan literalmente hojas a la Biblia, y hay un gran líder religioso hasta está haciendo la propuesta de anular la Biblia y mejor crear una Biblia más adaptada a esta sociedad. Imagínense hasta dónde se ha llegado, y lo siguen millones de personas. Y la gente ni cuenta se da, la gente dice amén. Entonces, la gran apostasía está llegando a unos niveles altísimos. Esa es una señal de que la venida del Señor se acerca, porque está profetizado en la palabra y se está cumpliendo en estos días, pero todavía falta un poco. Pero da otra señal también. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, otro evangelio, apartarse de la fe verdadera, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, dice que para que el Señor venga, se tiene que manifestar un hombre que le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, dice. ¡Wow! ¡Qué tremendo eso! ¿Y quién es este hombre? Este hombre es el mismo anticristo. Anticristo significa contra Cristo. Está contra Cristo, contra su doctrina. ¿Ya? O sea, ese odia a Cristo. Por eso se le llama el hijo de pecado. Es el hijo del diablo. Es el engendro del diablo. Dios, para traer a su Cristo, a su ungido, pues bueno, hubo que engendrar a esa criatura en el vientre de una mujer virgen, y así nació el Señor Jesucristo. El diablo siempre trata de hacer las cosas que hace Dios, y ahora se le está permitiendo el tiempo de engendrar a su hijo, a su especial hijo, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, dice. O sea, va a ser engendrado, o ya está tal vez por ahí tal vez ya anda, el hijo de iniquidad, el hombre más perverso que la humanidad haya visto en toda su historia. Han habido hombres perversos, como los emperadores romanos, ese Nerón que persiguió a los cristianos, como Atila, como Gengis Khan, como Hitler, que fue un engendro del demonio también, que quiso dominar el mundo, pero Dios lo topó hasta cierto punto. Fue un instrumento para pulir a Israel y para que Israel pudiera volver a su tierra. Cumplió su función, pero fue un hombre malo. Ese era perverso, ese mataba, era sanguinario, asesinaba, era cruel, hacía sufrir a la gente, y por culpa de él murieron no sé cuántos millones, pero fueron bastantes, como 80 millones de personas en esa Segunda Guerra Mundial. Fue un hijo perverso. Y actualmente, digamos, en Rusia hubo dictadores también que mataban a su pueblo. Pues entre los países musulmanes, también en cuestiones de sectas y de controversia entre las religiones, se matan, se asesinan, acaban con tribus enteras. Hay gente maligna en África igual, aquí en América, aquí en Guatemala también ha pasado eso. Gente mala, perversa. Pero
Este es el más grande de todos los perversos. ¿Ya? Y ese todavía no ha hecho su aparición total. Ya se está formando todo. Ya lo que es la globalización, la democracia, los derechos humanos, todo eso está permitiendo que todo eso se una en un mismo espíritu. Hasta el internet sirve para eso, para capturar todas las mentes. Ya se están implantando chips en los hombres para controlarlos, que pareciera que eso fuera la marca de la bestia. Y también se está manifestando ya el hombre de pecado. Hay un espíritu nuevo. Miren ahora todas esas revoluciones que hay para adoptar esa filosofía para homosexuales y gente transexual. Antes no se miraba eso, pero ahora es la ideología de género, así le llaman. Pero ahora eso, miren, ya es una fuerza. Tal vez empezó en los países más desarrollados, entre comillas, en Europa, en Holanda, en Suecia, en Alemania, en Inglaterra, se vino a los Estados Unidos y ahora ya llegó a Latinoamérica y están peleando. Y los cristianos que les están haciendo resistencia los están matando. O sea que Satanás está tomando el control, está tomando el dominio ya del mundo y Dios se lo está permitiendo. Y se está formando una nueva sociedad ya marcada por el diablo, que no se arrepiente de sus pecados, odian, maldicen, miren, maldicen a Dios. Mi amigo se fue de misionero a un cierto país y aquel iba emocionado, fíjate vos que me voy de misionero, me voy con otros hermanos y vamos a orar por nosotros con mucho gusto. Bueno, que te vaya bien, le dijo, ahí me contás. Como a los 2 años regresó y el hombre regresó frustrado. ¿Vos y qué pasó? ¿Cómo? Vos, me dijo, ¿qué país más duro ese? Me dijo. Es un país europeo, pero la gran, qué país más duro. Vos, ahí no odian a Dios, ahí maldicen a Dios. Vos les vas a hablar del evangelio y te dicen que sos un maldito y hasta te pueden linchar. Ahí maldicen a Dios, ahí no quieren saber nada de Dios, ahí solo la ciencia. No puede ser, le digo yo, mira, aquí estamos en la gloria, aquí en Guatemala todavía, que todavía la gente oye, pero allá vos te pones a predicar el evangelio en un parque y cuando sentís que tenés como a 20 que te quieren apedrear y que te quieren matar, me dijo. Y de los 2 años tenemos como 5 ovejas nada más. Bueno, le digo, por esas 5 vale la pena, pero hay países que así son, entraron en tinieblas, en puras tinieblas. ¿Ya? Entonces se está conformando ya una sociedad preparada para recibir a su Mesías. ¿Ya? Pero no es Jesucristo. No están esperando a Jesucristo porque a él lo maldice la gente. Toda esa gente transexual, toda esa gente criminal, es esa gente que arma las guerras y que vive haciendo tanta corrupción en el mundo, odian la Biblia, odian al Señor. Nunca había habido tanto odio hacia el Señor como en estos tiempos. Entonces se está preparando el ambiente para que aparezca su gran líder, su Mesías. Entonces, pero ellos ya saben que esto es por obra de Satanás, o sea, por eso ya hay hasta iglesias de Satanás. El otro día estaba viendo que en Colombia y en algunos estados de los Estados Unidos hay unas iglesias de Satanás. Y como hay libertad de cultos, pues nadie lo ve mal, ¿ya? Nadie lo ve mal y adoran a Satanás, pues, ¿ya? Ellos ya se declaran como hijos de Satanás. Miren todos esos rockeros, esos artistas de rock, cantan canciones a Satanás. Hay mujeres que son perversas, lesbianas y tiradas a la perdición y adoran a Satanás, y la gente ahí en los festivales que se vuelven locos, drogados con cocaína, con marihuana y qué sé yo qué otra, y en ese éxtasis entonces ellos ven a su Dios, a Satanás, y lo tienen ya como Dios. Por otro lado, la ciencia está colaborando mucho. Desde hace muchísimos años se han tratado de hacer mutantes, hombres y mujeres, cambiarles el pensamiento y cambiarles sus capacidades, y se han hecho cruces extraños, ¿me entiende?
Hoy en día mucha gente ve esos canales donde hablan de los extraterrestres y cada día hay más evidencias y empiezan a escarbar en la historia y encuentran que desde el principio de la humanidad esos seres estaban aquí. Pero yo precisamente anoche, yo había pensado en este mensaje, pero anoche me puse a ver un documental de eso, muy científico. Pero los que hablaron ahí le dieron otro enfoque y dijeron, tal parece que esos extraterrestres realmente son demonios, espíritus malignos, que son los que han venido a manipular a la humanidad y lo que las han metido en unos cambios sociales, raciales, han hecho muchos experimentos. Esos demonios le han transmitido esa sabiduría de esta ciencia que ha corrompido al mundo, ellos se las han transmitido. Pero también hablan de que por otro lado se habla de otro tipo de seres que son seres buenos, que tratan de bloquear ese acto destructivo de esos demonios. Entonces, al final de cuentas, al menos mi conclusión es de que esos extraterrestres realmente son demonios. En el Apocalipsis hay una profecía tremenda, donde Juan ve caer una estrella del cielo, ajenjo. Una estrella que cae del cielo se llama Apolión. Apolión es el príncipe de esos demonios. Y dice que se abre un horno como aquellos hornos donde hornean, qué sé yo, qué cosas enormes. Y dice que empiezan a salir un montón, millones de seres. Dice. Y su objetivo es no matar a los hombres, sino atormentarlos durante un tiempo, dice. Y dice que estos seres van a tomar posesión de mucha gente y la gente se va a volver más mala, más perversa. ¿Pero por qué va a suceder eso? Porque ellos los están buscando. Se han abierto muchos portales en toda la tierra donde la gente ha invocado o ha evocado a los demonios. Y cuando el ser humano, un grupo de seres humanos, sectas masónicas, illuminatis, brujos, hechiceros y como sea, esotéricos, cuando esta gente se pone a invocar a los demonios, obviamente les abren la puerta y empiezan a poseerlos y empieza a haber una acción de demonios horrible. Ahorita estamos viendo en todo el mundo una invasión de demonios, los más terribles, los que Dios había encerrado, quizá aquellos que estuvieron en el tiempo de Sodoma y Gomorra, cuando Dios destruyó esas ciudades porque eran las ciudades más perversas. Ellos invocaban mucho a los demonios y esas ciudades fueron poseídas totalmente de demonios. Por eso tantas aberraciones sexuales, por eso tanta violencia, por eso tanta maldad ahí. Ha tardado que Dios dijo, no, hay que destruir a estos. Y aunque Abraham intercedió, el Señor le dijo, mira, no hay ningún justo. Al único que voy a sacar es ahí a tu sobrino Lot. Y así un poco a la fuerza lo fue a sacar ahí, que mandó un par de ángeles, pero tuvo que destruir esa generación porque ahí estaban los peores demonios de la tierra. Entonces esos demonios sin duda fueron encarcelados por Dios, pero ahora están siendo soltados. Por eso las grandes ciudades se están volviendo como Sodoma y Gomorra. Y yo creo que Sodoma y Gomorra se están quedando pequeñas. Se están quedando pequeñas al ver los pecados que se están viendo ahora. Es que los pecados que se ven ahora son tremendos. Miren, mucha gente vive de apariencia. Líderes religiosos que deberían estar ministrando la verdad y propiciando la salvación de los hombres, tienen dos vidas, tienen dos caras, tienen un lado oscuro. Aparecen con su cara de ángel, pero realmente son demonios y arrastran a mucha gente al pecado. ¿Cuánto no se ha descubierto en pastores, sacerdotes, líderes, en fin, que se han corrompido totalmente y a oscuras, en tinieblas, hacen cosas tremendas, tremendas, tremendas? A eso el Señor le llama Babilonia la Grande, la madre de las rameras, religión corrupta, llena de maldades, de iniquidad y de la sangre de mucha gente. Entonces, todas esas apariciones que están viendo muchos son ciertas. Pero esos seres que vienen ahí
son demonios. Y no son pocos, son muchos. Y son los más poderosos que vienen a tomar posesión de la tierra. Espiritualmente vienen. Dice que Hitler y todo su séquito compraron un castillo y ahí hicieron un centro de operaciones espirituales y ahí empezaban a invocar a los demonios. Querían el poder, querían el control de toda la tierra y en cierta manera se les dio, porque lo que hizo Hitler fue tremendo. Casi conquista toda Europa. Casi inventan ellos primero la bomba atómica. Gracias a Dios que no lo hicieron, porque si no todos seríamos esclavos de ellos. Pero miren, ellos invocaban a Satanás, a los demonios, a dioses raros y les conferían poderes. Pero Dios los topó. En ese tiempo está sucediendo lo mismo. Todos esos ovnis, todos esos extraterrestres, todas esas experiencias son experiencias espirituales de puros demonios. Acuérdense que cuando usted lee el libro de Ezequiel, el libro de Isaías, hay experiencias tremendas donde se ven figuras así espirituales muy misteriosas, discos que dan vueltas, luces y seres espirituales. También en Isaías y en el Apocalipsis también se ven cosas así sobrenaturales. Entonces Satanás es un imitador de todo eso y está convenciendo a la gente a través de mucha propaganda, muchos programas, y la gente se está yendo por eso. Y mucha gente anda buscando una experiencia con extraterrestres, pero lo que van a encontrar son demonios. ¿Ya? Entonces, estamos llegando a ese punto, pero dice que hay un inicuo, dice. Sigamos leyendo aquí. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, miren qué tremendo es el poder de ese hombre. O sea, Satanás va a levantar al anticristo y le va a conferir todo su poder, toda su sabiduría, toda su inteligencia, toda su maldad. Dice que va a tener apariencia de piedad al principio. Va a parecer un hombre muy piadoso, de mucha justicia social. Miren, Hitler, les voy a poner el ejemplo. ¿Cómo pudo conquistar a toda una nación de una raza tan desarrollada, tan inteligente? Yo he tenido amigos alemanes, he conocido ingenieros, he conocido hasta científicos alemanes, y esa gente es bien inteligente. Y cómo ese hombre tuvo el poder de convicción para convencer a todo ese pueblo, y lo adoraban. Todos pensaban que él era el Mesías, lo adoraban y lo siguieron hasta la muerte. Y el hombre era malo, era terrible. Ellos miraban el carisma, la oratoria, para ese hombre para hablar era tremendo. Dice que cuando él empezó a aprender la oratoria, lo que hacía es de que traía películas de evangelistas estadounidenses, aquellos que en aquel tiempo juntaban grandes masas y las convertían, y dice que imitaba la gesticulación, los ademanes, todo, y hasta la fuerza con que le tenía que dar. Y dice que así empezó a ganar a mucha gente, los convenció. Y miren, al final resultó ser un hijo del diablo, pues un gran hijo del diablo, asesino, criminal, terrible, sin sentimientos. Ya, pues este ser que se va a levantar, de repente ya anda por ahí, anda haciendo algunas cosas, no sabemos exactamente quién es, pero sí va a ser un hombre. No va a ser simplemente un espíritu, va a ser un engendro del diablo, va a ser un hombre que le va a ser dotada de una inteligencia, de una sabiduría y hasta de un poder sobrenatural. Y dice que ese se levanta y se opone, dice, contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. ¿Se recuerdan la historia de Nabucodonosor? Un día, aconsejado por sus concejales que tenía, le dijeron: mira, oh rey, es necesario que tú pues levantes una imagen y que todos te adoren y que todos caigan postrados y que te reconozcan como el único Dios, y aquel pueblo, aquella nación o aquella gente que no te reconozca como que tú eres el único Dios, entonces hay que matarlo. Eso lo hicieron para ponerle trampa a los judíos, y ahí fue donde Daniel tuvo que ser probado.
Entonces toda la gente, al sonar todas las trompetas, los tamboriles, dice que caían y empezaban a adorar a la imagen de la bestia. ¿Ya? El hombre tenía tanto poder que hizo que todas las naciones le adoraran. En aquel tiempo, claro, aquel hombre cayó, pero está sucediendo lo mismo. Hay una bestia y la imagen de la bestia, que son cosas espirituales. Dice que ese hombre va a agarrar un poder y una autoridad. O sea que el mundo va a llegar a una crisis tan terrible, económica, política, social, y una crisis también de la misma naturaleza, que la gente va a pedir un Dios, va a pedir a alguien que los ayude, y en ese momento va a aparecer él como el Mesías. Y al principio va a ser un hombre carismático, muy justo, va a repartir las riquezas, le va a quitar a los ricos para darle a los pobres, va a ser muy justo, entre comillas, y toda la gente dirá: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y él va a exigir una adoración total. Y dice que él va a abolir a todos los dioses, a todas las sectas, todas las religiones. Por eso la gran ramera dice que él mismo la va a quemar viva, dice. La va a destruir, ya no habrán religiones. Aquellos grandes templos que levantan aquellos pastores millonarios van a servir, pero para adorar al anticristo. Dice que se sienta en el trono de Dios. Es probable que aún les sea permitido a los judíos levantar su templo, el cual no es la voluntad de Dios realmente. Y el anticristo es el que va a tomar el control de ese templo y se va a sentar ahí haciéndose pasar por Dios. Y va a mandar a asesinar y a matar y a perseguir a toda la gente que no lo adore ni que reciba su marca. Dice que se va a oponer. O sea, hablar de Jehová, hablar del Señor Jesucristo, hablar de los apóstoles, eso va a ser veneno para él. Y todo aquel que mencione el nombre del Señor lo va a mandar a ejecutar, va a ser una persecución horrible. Entonces, eso está por suceder, no ha sucedido todavía. La apostasía está creciendo y la aparición de este hombre muy pronto se va a dar también. Dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Miren qué tremendo. ¿No os acordáis que cuando yo os hablaba todavía con vosotros os decía esto? O sea, Pablo predicaba mucho de eso, qué era lo que iba a suceder en estos tiempos. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Bueno, ¿qué va a pasar? Dice que hay alguien que lo detiene, todavía no se puede manifestar en su totalidad. ¿Quién puede detener a un ser tan poderoso? ¿Quién? Solo tiene que ser alguien más poderoso que él. ¿Ya? Ahorita él no puede, no tiene la libertad. Hay alguien que se le está oponiendo, hay una oposición ahí y no puede tomar el control de toda la humanidad. Pero algún día ese alguien va a ser quitado, dice. Y entonces ya va a estar a sus anchas, dice. ¿Ya? ¿Y quién es ese personaje o qué es lo que lo detiene? Miren, hermanos, lo único que está deteniendo ese espíritu es la iglesia verdadera, hermano, porque ahí está el Espíritu Santo, ¿me entiende? Mire, si usted no empieza a caer doblegado ante ese sistema, usted está haciendo resistencia espiritual. Su testimonio, su palabra, su fe, dice que la fe de un solo hombre, la fe de Noé condenó al mundo, aquel mundo que estaba corrompido. Ahora no somos solo uno, yo creo que habemos muchos en el mundo que creemos en el primer evangelio, el evangelio de Jesucristo y de los apóstoles,
y que estamos luchando de alguna manera y no nos dejamos caer de rodillas ante el sistema. Y eso Satanás lo tiene así. Estamos hablando de que en un momento la iglesia va a ser quitada de en medio, la verdadera iglesia. Y entonces este hijo de Satanás tomará el control de toda la humanidad. Y entonces los judíos van a tener que sufrir mucho, porque ellos van a ser engañados en ese tiempo, pero en medio de los judíos se van a levantar hombres de Dios también, a revivir el evangelio, el primer evangelio, como Pablo, como Pedro, como Santiago. Pero cuando sea quitada la iglesia, cuando el espíritu de la iglesia que está operando ahora sea quitado, entonces Satanás va a tener a sus anchas. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Dice que hasta ese momento se va a manifestar y va a implantar un reino que al principio va a parecer muy bueno, pero después va a ser algo terrorífico, terrible, como nunca lo ha habido ni lo habrá jamás. Pero al final del gobierno de esta gente, de este hombre, de este sistema, dice que va a venir el Señor con sus huestes celestiales, con una espada, con el espíritu de su boca. Dice que lo va a matar, dice. El Señor personalmente lo va a matar con la palabra de Dios, ¿ya? Pero dice que este inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dice que ese va a ser dotado de un gran poder y va a hacer señales y prodigios, o sea, va a hacer milagros. Y cuando vea a toda la gente van a creer que Él es el Mesías, que Él es el enviado de Dios, que es el Dios verdadero. Señales y prodigios mentirosos, dice, con todo engaño y con toda iniquidad. Es un poder engañoso y la gente va a caer envuelta en eso. La gente que no conoce a Dios va a caer envuelta en eso. Muchos judíos van a caer y muchos cristianos van a caer en ese gran engaño. Pero Dios dice que como un juicio, tanto predicarle a la gente y que la gente no lo reciba, más que lo maldicen, no lo quieren, dice que entonces Él les manda un poder engañoso para que crean a la mentira y para que no se salven, dice. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, Dios les envía un poder engañoso, dice, para que se condenen. Eso sí es terrible. Entonces, mis hermanos, yo les ruego por el amor de Dios que se pongan en oración y que empiecen a buscar a Dios con todo su corazón y que escudriñen la palabra y que no traten de oír a cualquier personaje que viene con mensajes raros, esotéricos, gnósticos. No, hay un evangelio, solo un evangelio, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos, y su palabra es la misma, no va a cambiar. El hombre va a cambiar, pero el Señor es recto en su palabra. El justo por su fe vivirá. Así que les dejo esta reflexión. Espero que les haya servido y muy pronto nos vemos de nuevo. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén.